Buenas tardes. Desde la red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar, nos complace contar con líderes comunitarios y miembros de organizaciones que se encuentran a nivel nacional y que día a día trabajan por seguir contribuyendo con el desarrollo de sus comunidades. Hoy queremos compartir información que los ayude a despertar el interés en los ciudadanos por el trabajo comunitario, por lo cual le damos la bienvenida a nuestro webinar Cómo fomentar la participación ciudadana, que será realizado por Luis Martínez. Luis es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Tiene una especialización en gobernanza y competitividad local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y tiene un máster en Dirección y Gestión de Políticas Locales de la Universidad Meléndez Pelayo y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Tesis con estudio de ampliación, población, desarrollo y políticas públicas del Centro de Estudio de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Ejecutó formación directiva y gobernanza local en la Unión Iberoamericana Municipalista. Es activista por los derechos humanos. Tiene experiencia en formulación de proyectos sociales, gestión comunitaria, articulación y alianzas, entre otros actores claves. 25 años trabajando en organizaciones no gubernamentales, ONG, y organizaciones de desarrollo social. Es promotor de iniciativas en favor de los derechos y oportunidades de jóvenes y mujeres. Es profesor y exdirector del Centro de Estudio para la Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila. Es coordinador de los diplomados, Liderazgo y Gestión de la Cultura de Paz, Iniciativa para Jóvenes y Líderes Emergentes. Comunicar para la Paz, Liderazgo, Empoderamiento de la Mujer, Gerencia de Organizaciones de Desarrollo Social y Gestión e Innovación de Organizaciones de Desarrollo Social. Es cofundador y director general de la Asociación Civil Oportunidad y director ejecutivo de la Comisión Venezolana del Servicio Social Internación, Centro Comunal CAPI, co-creador del Festival de Derechos Humanos y Cultura de Paz, Vamos en Cortos, iniciativa de promoción y exigibilidad de los derechos humanos. Miembro del equipo coordinador de la iniciativa Red Diálogo, del programa de formación Mujeres Venezolanas Constructoras de Paz y del proyecto monitor DESCA Venezuela. Luis, para la red Actívate y Construye Fundación Empresas Polar, es un honor que nos acompañes. Hola, feliz tarde, ¿cómo están ustedes? Primero que nada, agradecerles la invitación, agradecerles la espera, que la conectividad no fue tan fácil, pero aquí estamos, agradezco el tiempo, la disposición y juntos poder hablar de algo que es interesante, la participación ciudadana en Venezuela. Creo que es clave poder hablar, entender y participar en la construcción de ciudadanía y para eso es posible gracias a que seamos ciudadanos activos. Yo agradecer para compartir, que si me pueden ayudar con la presentación. Claro que tengo un tema de internet importante y se me complica, no sé si es factible, yo con mucho gusto. ¿Es factible? Cuenta con ello, Luis, ya te vamos a apoyar. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, el espacio virtual será todo tuyo mientras el equipo estamos en vivo, vamos a ir compartiendo todo lo que es nuestras presentaciones y webinarios. Si quieres, puedes iniciar con el espacio. Gracias. Primero que nada, hablar de este tema en Venezuela es un elemento clave. Las condiciones naturales del país en términos sociales, políticos, culturales, es una invitación a que la gente sea ciudadano activo. Venezuela efectivamente requiere que los ciudadanos seamos parte de los procesos que están desarrollando y es una invitación clave a organizarlos para eso. En tal sentido, el ejercicio de la ciudadanía pasa por el compromiso de reconocer que tenemos derechos y deberes. Yo hay una frase que yo cito en mi presentación que viene del mundo de la fe, pero que habla efectivamente de lo que es hacer ciudadanía. Una frase que me va a permitir citar en este momento, que habla justamente, ya se está la presentación, entonces vamos a poder leerla pues en común para poderla compartir. Algo que es clave en los procesos de construcción de ciudadanía es que efectivamente el compromiso ciudadano
es la invitación a saber qué somos y qué podemos hacer. Cuando uno ejerce el liderazgo, cuando uno participa en la construcción de ciudadanía y en la participación ciudadana en lo particular, tiene que plantarse qué soy y qué puedo hacer. Y eso me suena al liderazgo social. ¿Qué haces tú y qué puedes hacer en tu comunidad? ¿Qué decides ser tu parte de la solución o del problema? ¿Qué quieres tú efectivamente lograr? ¿Cómo lo quieres lograr? Y eso es ser un ciudadano activo. Yo voy a permitirme leer una cita, la cual en lo particular me inspira, en lo particular siempre me llama a tierra y me permite, pues, compartir las cosas que uno efectivamente quiere y debe lograr y lo voy a leer para, bueno, siempre esto es algo que en lo personal yo me llama siempre a tierra cada vez que me planteo hacer cosas, ¿no? Y lo voy a leer, dice, comenzar haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estás haciendo lo imposible. Es San Francisco de Asís. Esta frase es una invitación al ejercicio de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Siempre es importante participar. Participar de nuestros espacios, desde lo que somos, de lo que creemos y de las pequeñas acciones que transforman realidades. En tal sentido, cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué hablamos? Hablamos de pertinencia, hablamos de noción de derechos humanos, hablamos de participación. Cuando hablamos de la pertinencia, hablamos de los lazos de pertenencia con la comunidad, con el Estado, con el ejercicio de la ciudadanía. Cuando hablamos de la noción de derechos en temas de ciudadanía, hablamos de derecho a tener derechos, con los cuales solo se exigen a través del pleno acceso al orden jurídico. Nosotros tenemos que efectivamente como ciudadanos exigir, tenemos derechos y tenemos deberes, ejerzámoslo. Eso es una base fundamental del ejercicio de la participación. Cuando hablamos de participación, hablamos de actitudes, de responsabilidades que se asumen en la sociedad a la que se pertenece, sentido de integración, de pertenencia. Y estos tres elementos de la pertinencia, la noción de derecho y la participación son claves que lo tenemos presente quienes ejercen el liderazgo social, comunitario, religioso, económico, político, cultural. Es la invitación a decir qué nos mueve, qué hacemos, cuál es nuestra noción y cómo lo logramos. Y en eso quisiera decirle a cada uno de ustedes que participan en esta formación, que son parte de la Fundación Empresas Polar, preguntarse qué los mueve. Y cuando dicen qué los mueve, la lucha por las cosas de su comunidad, por su acción cultural, por su compromiso religioso, por su vinculación política. Ajá. Y si eso los mueve, aparte de eso, ¿qué es lo pertinente para hacerlo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y es una pregunta que todo líder social o político, religioso, cultural, económico, se tiene que plantear. Y partiendo de ese planteamiento tiene una noción de derechos. Uno tiene derechos, tiene deberes cuando uno se plantea actuar en una sociedad donde hay compromiso. Y es una invitación necesaria a hacerse, a reflexionar, a plantearse. No se puede hablar del ejercicio de la ciudadanía si estas premisas no están claras. Hablar de ciudadanía activa es observar lo que estamos haciendo, dónde vivimos, qué hacemos, cuál es nuestra sociedad que estamos participando. Cuando digo sociedad no digo Venezuela entera, digo mi cuadra, digo mi edificio, digo mi calle, digo mi vereda, digo efectivamente dónde estamos. ¿Qué hacemos? Observamos lo que está pasando. Queremos ser parte de la solución. ¿Hacia dónde apostamos? Hay una responsabilidad cívica en las cosas que hacemos. Tenemos que poner nuestros talentos al servicio de qué y cómo lo hacemos. Y en ese sentido, habla de la participación pública. Cuando es participación ciudadana, no estamos hablando de lo privado, estamos hablando de lo público, estamos hablando que tenemos que ser parte de las soluciones que están a nuestro alrededor, que están al abrir la puerta de nuestra casa, que están cuando vemos hacia arriba, vemos si no hay alumbrado público. Y aquí hay un tema importante, el tema de organizarse. Cuando uno decide ser ciudadano, decide tener derechos y deberes, necesita organizarse. Que organizarse por el bien común, organizarse por la gente, organizarse con la gente. Algo clave de la ciudadanía, lo que quiero decir que debemos hablar de presente, es que el riesgo de ciudadanía no es la búsqueda de un premio o reconocimiento, es el compromiso a la organización. Que la organización colectiva, donde la opinión de todos vale, es importante, es clave.
donde hay que tener conciencia que los liderazgos colectivos son sostenibles y transformadores. Los proyectos a largo plazo garantizan las respuestas clave a las cosas que se hacen. Cuando uno se plantea en su comunidad, queremos solventar el problema del transporte. No es que tengamos transporte, sino cómo lo logramos sosteniblemente. Cómo efectivamente nos sentamos con los actores claves para hacerlo posible. Y aquí pasa algo que tenemos que los venezolanos tener presente. Tenemos que reconocernos y reconocer todas las formas y expresiones que existen. Y reconocernos es saber quién es la autoridad, quién es el afectado, quién es el beneficiario y quién más incide. Y reconocerlos desde su derecho y desde su deber. No se soluciona, no se ejerce la ciudadanía si todos los actores no están participando. Se hará presión, se hará, pero el ejercicio de la ciudadanía, la construcción de ciudadanía que implica la participación ciudadana pasa por el tema del compromiso de las cosas que nos mueven, la organización social y el reconocimiento a todas las partes. Todas las partes suman en temas de construcción de ciudadanía. Todas las partes lo hacen posible. En tal sentido, todas las partes tienen que ser tomadas en cuenta. Cuando hablamos de un problema y una solución, estamos hablando de que queremos un resultado. Y el resultado se alcanza si todos participamos y reconocemos el alcance de cada quien. Siempre puede haber muchas diferencias. Siempre puede haber muchos obstáculos. Pero tenemos que identificar cuáles son los puntos de coincidencia para tener respuestas sostenibles en el tiempo. Los proyectos exitosos en el tema de ciudadanía en Venezuela y en el mundo son la respuesta y la consecuencia de los consensos necesarios, de la participación de todos los actores y del compromiso a un largo plazo. Eso es necesario verlo, eso es necesario que lo tengamos presente cuando ejercemos un liderazgo social, religioso, político, cultural, empresarial, de emprendimiento, que no es ajeno al ejercicio de la participación ciudadana. Cada una de estas áreas son una invitación al ejercicio de la ciudadanía. En tal sentido, que son claves necesarias que tenemos que tener presentes. Uno debe considerar, cuando uno habla por qué es necesaria la participación ciudadana, hay que tener presente algo, el sentido de comunidad. Ciudadanos que se sienten y son responsables de su destino. Eso es clave. La persona, los problemas son comunes, los problemas son de todos, no son tuyos o míos, son de todos. La S en el tema de la ejercicio de participación ciudadana es clave. La construcción de consensos en la toma en torno a las necesidades más prioritarias. El darnos cuenta que hay un gran problema, pero ese gran problema tiene diferentes etapas. Empecemos por la etapa inmediata, la que podemos resolver de forma inmediata. A lo mejor no es que haya atrás, necesitamos el transporte. Es que necesitamos efectivamente créditos para las personas que trabajan en el sistema de transporte de mi comunidad. Necesitamos que identifiquemos cuáles son las paradas que tiene que tener la comunidad, no pasa en cada espacio, para que los carros no se desgasten más. Necesitamos organizarnos para establecer horarios. Esas condiciones empiezan a generar la estabilidad de un proceso de transporte público, por decirlo en el espacio comunitario, en el espacio corto. Cuando hablamos de que efectivamente para qué participar, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, debemos plantearnos la construcción de consensos en torno a las necesidades, como le acabo de decir, conocer cómo y por qué de decisiones, lazos entre ciudadanos y representantes. Nada de lo que planteemos en el tema de ciudadanía, nada de lo que planteemos de la puerta de mi casa hacia afuera, que tiene que ver con el común de la gente, es distinto a generar consenso, es distinto a reconocer los actores. Y eso es algo que en Venezuela tenemos que tener conciencia del proceso. No estamos hablando de que alguien que quiera participar en la procesión de Semana Santa en la comunidad X, tapa, y encuentra obstáculos en el camino, tiene que generar un problema, ¿no? Es ver por qué calle podemos pasar, quiénes están alrededor, qué factores inciden. Incide el Consejo Comunal, incide la Junta de Vecinos, inciden los comerciantes que tienen espacios a su alrededor, ¿qué incide para que se pueda hacer? Tenemos el permiso de las autoridades,
¿Qué cosas hacen falta para lograrlo? Eso es efectivamente hacer el mapa de actores. Siempre que hagamos ejercicio de la ciudadanía tenemos que estar conscientes de quiénes pueden influir, quiénes son aquellos que pueden participar. Eso es un elemento importante para poder participar. La participación no es solo hablar, la participación no es solo decir las cosas que son malas. La participación activa es la invitación a la búsqueda de la respuesta, a la generación de soluciones sostenibles. Y yo quisiera un poco que viéramos la siguiente lámina, que es una lámina que habla de elementos importantes que tenemos que tener presentes. Los ciudadanos es quien es capaz, uno, de expresar al otro de manera inteligible y argumentar sus demandas sociales. Los ciudadanos comprenden las demandas sociales argumentando lo que le hace el otro. Respetan unos mínimos. Las normas son claras y en este sentido, efectivamente, participa el Estado, quien representa el Estado en su momento. Pero efectivamente el Estado es la suma de muchos actores y eso es clave que participen en los procesos de construcción de ciudadanía. Uno puede decir en el caso venezolano, depende de la visión de cada quien, que hay un estado frágil, un estado fuerte, o que hay un estado que ocupa todos los espacios. Lo que sí es cierto es que las soluciones para los problemas pasan porque involucremos a todas las partes. Pasa por generar estrategias consensuadas para ejercer presión, para dar respuesta y para construir solución sostenible en el tiempo. Y eso es clave en el ejercicio de la participación ciudadana. No hay ejercicio de participación ciudadana activa si los actores no son parte del proceso. Y hay formas, y en estos casos puede pasar, por lo menos para tomar el caso de lograr organizar la comunidad para generar las celebraciones de Semana Santa en un espacio determinado, donde hay iglesias evangélicas, adventistas, donde hay ateos y donde hay agnósticos. Es como podemos consensuar con cada uno de ellos que no se respete sus fe, pero que todo el mundo se vea representado en lo que va a pasar en el respeto de su derecho. Por decirlo de alguna manera, un ejemplo que puede ser clave en algunas comunidades. Por lo menos en el caso de Vargas, la celebración de las sardinas en el Guatá, que es un evento pues de índole religioso, porque tiene toda una actuación cultural que tiene implicaciones sociales en la zona. Eso invita que tú no puedes coincidir con algunas cosas, pero eso es un ícono de la zona y cómo hay que generar condiciones favorables para estos procesos. En tal sentido, el ejercicio de la ciudadanía se puede ejercer allí siempre y cuando tengamos conciencia de lo que nos mueve, de la pertinencia, la noción del derecho y deber de este momento y la generación de espacios de consenso. Mirar las consecuencias no solo para uno, sino para todos. Y esto es importante. Uno a veces habla, Naciones Unidas hizo un estudio, un ejemplo de los fracasos de algunas acciones que han generado, que fueron a África. En África hay una escasez de aguas importantes y crearon unos pozos para que la gente se surtiera del agua. Los pozos la gente no lo utilizaba. ¿Por qué no lo utilizaba? Porque Naciones Unidas no consideró que culturalmente los pozos, ir al río para las mujeres de la sociedad sudafricana, era el momento donde las mujeres estaban solas, no estaban por la presencia de los hombres, podían compartir entre ellas y podían generar ese proceso cultural donde se conocían de sus necesidades, de sus problemas, donde hablan de su vida, de la comunidad, de la aldea, de la tribu donde vivían, sin la presencia del hombre y donde se organizaban para hacer presión. Que pusieran un pozo en el medio de la comunidad limitaba esa posibilidad cultural. Y esto es tenerlo presente. Las consecuencias y las características de todos tienen que estar presentes para el ejercicio de la ciudadanía. Yo invito a tener esto presente cuando uno genera proyectos, hace acciones que involucra a terceros. Uno tiene una idea de lo que puede ser bueno, uno tiene una teoría de lo que puede ser bueno, uno tiene una práctica que puede ser ejecutable. La pregunta es, ¿aplica en el mismo espacio?
qué opina el beneficiario o el afectado sobre esto. Y esto es una clave importante que tenemos que considerar. Hablar de participación ciudadana es hablar de el ejercicio pleno del derecho como ciudadano de uno. Es abrir la puerta de su casa y decir, yo estoy aquí, yo creo en esto, yo participo de esto, y para lograrlo, para ser efectivo, con quién tengo que unirme, a quién tengo que reconocer, cuál es el planteamiento, a quiénes beneficiamos, a quiénes afectamos y cómo su afectación no vulnera el derecho del otro. Esos son claves necesarias para construir ciudadanía, claves necesarias desde el enfoque de derecho. Y esa es la invitación a reflexionarlo, a pensarlo, a darnos cuenta de que ahí están las claves del éxito de estos procesos. Y debo decir que países de diferentes visiones, digo, de cualquier índole, han dado ejemplos en estos procesos de prácticas de construcción de ciudadanía. Medellín, Colombia, Barcelona, España, Curitiba en Brasil, son ciudades o estados que, por ser referentes, han transformado las ciudades desde el ejercicio pleno de la ciudadanía, donde el Estado, la sociedad y los actores clave han buscado puntos de conciencia que dinamicen las transformaciones reales de los entornos y generen mejor calidad de vida. Haga sostenible el proceso. Yo invito a todo aquel que habla de la participación ciudadana, que quiere ejercer liderazgo en temas culturales, religiosos, comunitarios, de emprendimiento, políticos, empresariales, que nos veamos en la perspectiva del derecho. ¿Qué nos mueve? ¿Quiénes, con quién debo aliar? ¿Quiénes son beneficiarios afectados? Y cómo el beneficio de la afectación no une al derecho del otro. Y eso es una invitación a hacerlo. Y por eso hablamos de la construcción de ciudadanía. Un proceso continuo mediante el cual se promueve la protección de los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, en la dinámica de la participación política, en la convivencia ciudadana, mediante el ejercicio de los derechos y los deberes. Yo invito a cada uno de ustedes que lo tenga presente, que ejercer su liderazgo en el ámbito donde estén, tengan presente la noción de derecho y tengan presente elementos claves. ¿Qué los mueve? ¿Quiénes se involucran? Y cómo lo hace sostenible. Y esa es la invitación que hago desde mi experiencia en participación en diferentes espacios de construcción de ciudadanía. Yo no sé si hay alguna pregunta particular que ustedes quisieran realizar, que pudiéramos compartir de forma conjunta. Hay una frase que de esta presentación puedo decir que creo que es clave, que cada realidad es una oportunidad para construir ciudadanía. A veces creemos que las situaciones son muy adversas o muy favorables. Si son favorables, efectivamente debemos aprovecharlas. Si son favorables, ¿cómo transformamos esa realidad en la multiplicación de las oportunidades para muchos? Si son desfavorables, ¿cuál es el aprendizaje y cómo transformarlas en una clave? En cualquier realidad hay una oportunidad para construir ciudadanía. No hay momentos adversos ni favorables. Hay una realidad que nos invita a ser creativos e innovadores y a hacer libre el ejercicio de la ciudadanía, donde tenemos claro el derecho y el deber. Bueno, Luis, gracias por acompañarnos y compartir tus conocimientos para fomentar la participación ciudadana, que estoy segura que serán de gran utilidad para las personas que nos visualizan a través de la cuenta oficial de YouTube de Empresas Polar, y a los cuales agradecemos su participación. Luis, varios de nuestros usuarios han realizado algunos comentarios y preguntas. Espero que estén listos para dar respuesta a algunas de ellos. Seguro. Y me voy a permitir leer las mismas. Me voy a permitir leer las mismas y leer algunos comentarios y saludar a Leticia Colmenares de Semillas de Esperanza, a Iris Alvarado del Consejo Comunal La Isabélica, a Lenis Matos del Estado Guárico, quienes están acompañándonos. También tenemos a Ángel Vélez, el cual nos regala este comentario. Buenas tardes desde Cumaná. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la Fundación Empresas Polar por la invitación e iniciativas como esta que nos fortalecen. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Igual queremos saludar a Mercedes Escobar de la Asociación Civil Hagámoslos Juntos, a Corina Pérez de Arepa Power. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar algunas de las preguntas con las cuales
tenemos para ti. Desde tu experiencia con los jóvenes, Luis, aumentar ese sentido de pertenencia hacia su comunidad para tener una generación de relevo, que sean ciudadanos que participen activamente. Una pregunta muy interesante. Generación de relevo, Luis. La pregunta, cuando uno habla de generación de relevo, uno tiene que preguntarse algo que es clave. ¿Qué los motiva a ellos? ¿Cómo los involucramos en las cosas que les interesan? ¿Cómo se hacen parte de los procesos? Nosotros, desde Oportunidad, hemos buscado diferentes herramientas para vincularlos a temas que nos involucran a nosotros. La fotografía es una forma de hacerlo. El audiovisual es otra forma de hacerlo. El trabajo comunitario es otra forma de hacerlo. Aquí hay mucha generación, pero también hay que estar consciente que hay métodos distintos a los tradicionales hasta hoy que involucran a la gente. Hay que generar, quienes tienen la responsabilidad de incentivar a las nuevas generaciones, debemos estar conscientes de que tenemos que buscar formas de involucramiento novedosas y creativas que los hagan saber cuál es su voz, que los invite a sentirse representados y que los invite a apostar en los cambios. El tema de las nuevas generaciones es que le demos voz, que sean representados y que hablen desde su lenguaje y lo entendamos desde su perspectiva. Y eso es una apuesta que tenemos que hacer todos. Perfecto, Luis, gracias de verdad. Es sumamente importante tomar estas motivaciones para los jóvenes para crear generación de relevo en nuestras comunidades y que participen en todo lo que son actividades comunitarias y de atención a todos como en su entorno. Por aquí tenemos otra pregunta. Algunas veces nos toca lidiar con vecinos integrantes de la comunidad que son apáticos para la participación y parece que solo generan críticas. Argumentando para eso se encuentran las organizaciones de base, los consejos comunales. ¿Cómo involucrarlos o cómo generar conciencia en estas personas para que se sumen a la construcción de soluciones? Hablar desde su necesidad también. Si estamos en una comunidad, ¿qué nos afecta a todos? Buscar los puntos de coincidencia. A veces ese es el puente necesario para que caminemos en una senda común. Cuando en esta comunidad, uno invita a la gente, mira, vale, que no hay agua. Ajá. Pero es más bien decirle, mira, queremos buscar una solución para que nos llegue regularmente el agua. ¿Cómo juntos podemos hacerlo? Yo sé que tú no tienes tiempo. Yo sé que efectivamente ya has cansado. Yo sé que no te interesa estar metido en esta diatriba. ¿Qué hacemos juntos para lograrlo? Es de la perspectiva donde nos ubiquemos para invitar a la gente a participar. Que hablemos de cosas concretas. La reunión tal hora, dura una hora, vamos a oírnos. Las formas son importantes en los tiempos que vivimos. Cada día la gente tiene más ocupación, más necesidad de resolver sus problemas personales y tenemos que justamente buscar formas novedosas que los involucren y que hablemos desde la perspectiva de que ganan y que pierden. Es distinto que tú le digas a alguien, Vargas por lo menos, que le llegue el agua cada 21 días, decirle, mira, estamos juntos buscando una solución para ver cómo semanalmente nos llega el agua. Necesitamos tu participación para que contribuyan en este proceso. Regálanos media hora para esa reunión y es la forma y es la persistencia. En el tema de la ciudadanía hay un tema de persistencia, de organización y de persistencia. Bueno, Luis, por aquí tengo otra pregunta de Rosa Blanco y nos dice, ¿cómo puedo hacer que los ciudadanos de mi comunidad se unan en un trabajo efectivo y tener seguimiento para poder tener bienestar permanente? Uno, Dios. metas claras a corto plazo. Las transformaciones pasan de pequeñas cosas que se suman y hacen la transformación. A veces queremos resolver los grandes problemas. Resolvamos en principio las pequeñas cosas. No nos ponemos objetivos saboteadores. Queremos cambiar el alcalde. Queremos solucionar el problema de los árboles del parque. ¿Cómo lo hacemos juntos? La suma de eso, cuando la gente ve resultados, se empieza a sumar y se sigue sumando. Eso ha sido la práctica natural de la ciudadanía. Hablemos de resultados, hagamos metas cortas, no pongamos objetivos saboteadores. Y digo objetivos saboteadores, las grandes cosas que no dependen de ti. Hagamos cosas puntuales. Y esa suma grandes voluntades.
Bueno, para cerrar, vamos a hablar de la pregunta de Helber González, el cual manifiesta entonces debemos hablar de la construcción o la construcción de la ciudadanía. De la construcción de ciudadanía. Eso es un ámbito mucho más amplio. La construcción de ciudadanía habla de la participación, del ejercicio del derecho y la pertinencia de las cosas que hacemos. Es sumar mucho más en la construcción de ciudadanía, y aparte que es un proceso. Lo que tiene que ver con la sociedad son procesos. En consecuencia, se tiene un objetivo hoy que efectivamente se modifica mañana y que va avanzando. Debemos de trabajar para mitigar esa idea del cortoplacismo. Las cosas son para hoy. Las grandes transformaciones sociales y ciudadanas y de ciudades son la respuesta de la planificación sostenible, de las acciones coherentes. Y eso no es un problema que es de los venezolanos, no. Eso es del mundo y ha cambiado en el mundo en la medida que las sociedades han entendido que es un tema de persistencia, de planificación, de sostenibilidad. Y han cambiado ciudades en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África. O sea que entenderlo es parte de eso. No, porque esos son europeos, no. Vea, volteemos la cara hacia Medellín, la ciudad más violenta del mundo, que fue transformada. Hoy cuando llega a Medellín le dicen, el peligro es quererse quedar. Porque efectivamente cambiaron el chip. La gente entendió lo que quería lograr y juntos lo hicieron posible. Empresarios, gobiernos, ciudadanos, la sociedad civil, cada quien dijo qué puede aportar en este proyecto y nos sumamos todos. La invitación en cada comunidad, tenemos que darnos cuenta qué nos une y en la medida que nos une, en esa misma medida, buscar transformación que nos beneficie a todos, no a un sector, y irlo en escala. Objetivos pequeños suman grandes acciones transformadoras y hacen posible los grandes procesos. Hay una clave de éxito en ciudades, en gobiernos locales, en espacios locales y en comunidades que han logrado esto de esta manera. Objetivos claros, persistencia, planificación, gestión demostrada, resultados. Aprendamos a hablar de resultados, de qué vamos a ganar, cómo lo vamos a lograr. Pequeñas batallas o pequeñas acciones eran grandes transformaciones. Qué importante frase y relevante. Pequeñas acciones logran grandes resultados. Y con esto creo que podemos darte las gracias una vez más, Luis, por acompañarnos en este espacio virtual. Ahora sí, es momento de despedir a las personas que se conectaron hoy a través de la cuenta oficial de Empresas Polar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.reactivateyconstruye.org para obtener información actualizada de nuestros próximos eventos. Muchísimas Gracias. Les recordamos que nos estaremos encontrando por esta misma vía y horario los últimos jueves de cada mes. Por las festividades navideñas, nos veremos nuevamente en el mes de enero, específicamente el jueves 25 de enero del 2024 a las 3 de la tarde. Les deseo una feliz Navidad para todos y que logren todas las metas planteadas para su comunidad en el 2024. Somos Reactívate y Construye. Seguimos contigo. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde.